pero que este ejercicio que haremos en los próximos minutos realmente obedece a estas actividades primeras que acabo de mencionar. Entonces, la pregunta que nos toca abordar aquí en esta discusión es la de, pensando en el planteamiento que hacía Franz sobre seguridad ciudadana, que reflexionáramos un poco con respecto a qué encontramos cercano y qué se puede recuperar de esta concepción de seguridad ciudadana y que pudiera guiar en este ejercicio de evaluación y monitoreo que vamos a emprender. Entonces, no sé si alguien quisiera... Otro punto que se hacía era que, bueno, no quiero entrar en todo, yo creo que simplemente dejarlo así. Identificar, digamos, términos, un ejercicio de definición de términos que pudieran guiar el trabajo de monitoreo, que es lo que vamos a hacer en los próximos. Por ejemplo, una de las actividades que tenemos es el monitoreo de los medios de comunicación, y es una que vamos a aprender regresando a nuestras oficinas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a buscar ahí? Y la idea de la presentación de Franz era ver, imaginar cuáles son los elementos de la seguridad ciudadana en un, digamos, marco ideal, ¿verdad? Y cómo esos pudieran informar nuestra idea de búsqueda en términos de monitoreo permanente de los medios. Sí, cuando no estamos bien. Sí. Sobre eso, está claro, por lo menos para mí, que seguridad ciudadana, como lo presenté ayer, y como lo tiene el Centro Nacional de Prevención, se refiere a una política municipal, no a la política de centro. Muy importante. Política municipal, nada nacional. No hay Calderón que interesa lo que hace el municipio. Eso es lo que yo planteé ayer, la seguridad ciudadana es eso. Se refiere concretamente a una acción de un gobierno, de una ciudad. Puede extender la ciudad si quiere, pero no es lo que el gobierno quiere hacer. Es lo que dice el Centro Nacional de Prevención, es exactamente eso. Si no dice otra cosa. Por lo tanto, ustedes quieren analizar la actividad de seguridad ciudadana, lo que hacen los municipios, o quieren analizar la política nacional frente al delito. Porque, y en ese sentido, ahí hay cuatro cosas. Ustedes hablaron de la prevención del delito de seguridad ciudadana. En teoría no debería haber la misma cosa. Prevención del delito y abordado por el gobierno central a nivel de extiende la noción de prevención y de la habilidad de la definición de usted a la prevención penal. Ahí sí que puede entrar necesariamente en la política del gobierno central. Si tú te limitas a la seguridad ciudadana, tú abordas solo la prevención en sentido estricto de prevención social y de prevención situacional. Entonces, que ahí hay una lucha entre sociólogos y abogados, porque se va a defender la prevención penal como una forma de prevención. No necesariamente, pero más bien la definición creo que será del interés que tenga las organizaciones que quieren evaluar o monitorear. Sí, pero eso es una cosa. Sí, a ver, de acuerdo a lo que estuvimos comentando ayer en estas dos posturas, ciertamente yo considero que lo que nosotras queremos son ciudades seguras y construir o ir abonando a la construcción de ciudades seguras. Por otro lado, los municipios
trabajan. El de Chihuahua, por ejemplo, ha hecho este trabajo o este acuerdo de ir haciendo una ciudad segura, un proyecto para trabajar ciudades seguras. Pero tenemos, por otro lado, la realidad, ¿sí?, de una justicia inadecuada, inaccesible, y la administración de la justicia, un alto nivel de impunidad, luego comunidades muy destruidas en cuanto al tejido social, donde esta visión de la seguridad ciudadana, desde dónde la vamos a poder construir. Obviamente el proyecto no es para construirla, sino para monitorear qué hay en esa comunidad sobre seguridad ciudadana, sobre ciudades seguras. Entonces, no sé si por ahí tengamos que poner dos miradas. Una, ¿qué hay en nuestras ciudades sobre esta construcción de ciudades seguras? Voy a poner un ejemplo así muy breve. Si las ciudades seguras para la prevención del delito hablan de construir desde la comunidad, ¿sí?, irán tomando acuerdos la comunidad sobre sus problemas, sobre cómo solucionarlos, cómo enfrentarlos, cómo coordinarse con la policía o con la autoridad. En la ciudad de Chihuahua, durante los trienios anteriores, se habían estado trabajando de alguna forma los centros comunitarios, desde donde se empezaban a abordar, pero con una mirada muy desde la autoridad, que era lo que la comunidad requería. A lo mejor no había la perspectiva de género ni la de derechos humanos, ¿verdad? Porque entonces decían, pues hay que ponerles el club a los abuelitos, y hay que darles las clases de baile, etc. Pero no se abordaba en sí la problemática de la comunidad. Pero luego nos enfrentamos al cambio de trienio, y aquí era las cosas que tú marcabas ayer, que uno de los criterios era la continuidad, y esto es algo que no tenemos en esta visión de la construcción. Llega una administración y entonces desarma, desmantela todos los centros comunitarios, y esto se vuelve en situaciones partidistas. Sí, entonces gente que tenía el centro ahora ya no van al centro, incluso hay algunas que no les permiten el acceso al centro comunitario, entonces se vuelven ¿qué? ¿Cómo construir? Pero yo creo que sí podemos monitorear esas acciones como destructoras de la comunidad, que no le abonan a una ciudad segura. Sí las podemos monitorear como acciones que van en contra de esta construcción de ciudades seguras. Entonces a lo mejor tendremos que ir viendo qué es lo que vamos a monitorear, qué hechos están ahí que tendrían que darse y no se dan. Luego, por otro lado, a mí también me queda así como la necesidad de que aclaremos lo de la prevención, porque sí está la prevención social con acciones concretas de la comunidad, pero también cómo vamos a abatir esta alta impunidad, y sobre todo en los delitos, no solamente los patrimoniales, pero que son importantes, sino en los delitos contra la vida, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la violencia familiar, que desde la comunidad se percibe y se vive. Entonces, si bien hay acciones que pueden realizarse para ir previniendo la violencia familiar, como las campañas, el ir visibilizándola, pero ¿qué hacemos ante el alto grado de impunidad? Bueno, está Andrea y luego Cristian y luego ok, entonces va Andrea y luego no, más bien que quisiera escuchar sí, tal vez recordar en el proyecto cómo está, y no se inventa mucho de pero sí está el eje de seguridad ciudadana, pero está también el eje de prevención del delito. Y como están definidos, en mi punto de vista, no necesariamente se escribe,
sino que pueden ser acciones, proyectos que pueden ser monitoreables, acotados también. Tampoco sé si vamos a poder monitorear todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, tendremos que acotar de ello, pero sí hay un interés particular sobre la prevención del delito. Y en la prevención del delito, como lo explica Mariaíla, y es una parte del registro que se tiene previo, hay un eje central que tiene que ver con la impunidad, que desde nuestros elementos da un referente importante de prevención, se ubica desde la prevención. No significa que eso va a incluir, por eso yo decía, no es un debate necesariamente de lo jurídico y lo sociológico, sino es cuáles son los elementos que nos interesan incorporar, y si se plantea la prevención del delito, no entendería yo que va en el sentido de que nos vamos a meter a toda la parte de procuración de justicia, averiguaciones previas, luego además tenemos el problema si unos estados están con justicia oral o otros están con el sistema anterior, etc. No sería tanto esa revisión, sino algunos elementos de la prevención del delito y de la seguridad ciudadana bajo estas perspectivas que ya hemos planteado. Pero entonces sí, eso implica que es necesario acotar de cada uno de ellos los elementos que si hay interés y si hay posibilidad de monitorear y evaluar. No, en el mismo sentido de lo que planteaba Mariaíla. Bueno, primero yo había visto en el ejemplo que viene sobre violencia intrafamiliar, sobre los 3 equipos de trabajo, ¿sí? Y la intervención en casos de violencia familiar, yo decía, en estos 3 está faltando, de acuerdo a nuestra experiencia, el trabajo directo sobre la procuración y la administración de justicia. Porque, bueno, esto forma parte de nuestra experiencia. Nosotras comenzamos desde hace más de 20 años con la cuestión de la concientización con respecto a la violencia sexual. Con eso comenzamos, después ahora estamos más en violencia familiar. Pero lo que descubrimos después de lograr que las mujeres violadas no se sintieran culpables, sucias, que era lo que merecían, sino que se atrevieran a la denuncia, entonces lo que había invariablemente por parte de las autoridades era la doble victimización. Y esto es violencia de género. Y esto ya está dentro de nuestro marco legal, ¿sí? Tanto la ley del Estado como la ley federal hablan de la violencia institucional. Y ahí entraría todas estas mujeres que se atreven a denunciar y que luego son doblemente victimizadas, y lo único que aprenden ellas y sus agresores es que eso se puede seguir repitiendo. Creemos que ese es el mayor impacto, es el mensaje más fuerte, tanto sobre las víctimas como sobre los victimarios. En este caso son hombres, tanto en lo sexual como en violencia familiar, en más del 90% son hombres. Se aprende que no hay solución legal y que no hay que buscar. Y entonces el mensaje para toda la sociedad es que si se trata de agredir a una mujer sexualmente o siendo su pareja, puede hacer lo que le dé la gana, al cabo que no va a pasar nada. Entonces, por eso para nosotras, a partir pues de la reflexión de todos estos años, y luego ya que se lo escuchamos decir a Bárbara y Jan, entendimos que si no actuamos en los procesos de procuración y administración de justicia, no va a servir de nada todo lo que hagamos socialmente. Ahí es un muro donde se va a estar estrellando toda acción ciudadana, porque lo más fuerte es el mensaje que viene desde las autoridades. Entonces, para nosotras sí es importante